Ánfora 2022 de BIS Televisión. David. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para todos los que están en línea con tu programa y para los que vean la grabación posteriormente. Comenzando con lo que acaba de señalar. Sí, justo a eso me iba a referir, al tema de lo que ha sucedido en horas de la madrugada del día de hoy. Yo creo que tenemos que tener bastante claridad respecto a qué es lo que está pasando en el país en este momento, ¿no? Porque se viene hablando de vacancia desde antes de que juramentara el presidente Castillo, en tanto que no había una resistencia a reconocer su designación democrática. Eso ha continuado y esta cuarto gabinete no es otra cosa que la expresión de ese afán de querer tirarse abajo el gobierno, ¿no? Para forzar unas elecciones presidenciales nuevas, ¿no? Prueba de ello es de que sea el día 8 de este mes, ¿no? O sea, el día de ayer, ¿no? Se ha presentado una nueva moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo por la causal de permanente incapacidad moral, ¿no? La misma que ha sido presentada por el Grupo Renovación Popular y que cuenta con 50 firmas en el momento que se han presentado. Sin embargo, para que esto pase al debate necesitan 2 firmas más, o sea, 52 firmas. Se supone que esas 2 firmas probablemente se consigan y esto dé lugar nuevamente a un proceso de vacancia por insolvencia moral. Y hemos hablado ya respecto a esa incapacidad moral, es un tema bastante relativo, pero se estaría basando en las declaraciones de una persona que se ha acogido a la colaboración eficaz. Y como todos sabemos, y se ha explicado también en este programa, la colaboración eficaz es un proceso que todavía tiene que finiquitarse después de haberse corroborado los hechos que aparentemente son los insumos para que se pueda denunciar. O sea, en la práctica sería un antejuicio por incapacidad moral. Bueno, ese es un tema colateral al tema que ha pasado el día de ayer. Pero ¿qué hemos visto ayer? Ayer hemos visto cómo funciona la clase política en el legislativo y cómo es de que el ejecutivo tiene muchas limitaciones para poder tener una consolidación gubernativa. Y esto evidentemente se refleja en una crisis institucional. Pero acá estamos hablando básicamente de la clase política en Lima. Es decir, estamos tocando los temas relacionados con la problemática económica y social, pero que se refleja en Lima, que es el 30% de la población a nivel nacional, pero el resto del Perú es otra realidad, y en las cuales hay muchas necesidades y hay muchas cosas por hacer. La gente que votó por Pedro Castillo votó por cambios esenciales que se necesitan fundamentalmente fuera de la capital, en la mayoría del territorio del país. Esa fue la razón por la cual la gente prefirió a Pedro Castillo, que era una práctica de outsider, en reemplazo de el fujimorismo, que es la mafia representada en nuestro país, ¿no? Y que se ha diversificado por otros partidos que también están ligados a esos intereses. Entonces eso nos muestra cómo se dan zancadillas. Una situación muy lamentable es la traición que hace Pedro Castillo con respecto a lo que él propone para poder salir como presidente, ¿no? En otras palabras, a mi entender, Pedro Castillo se ha terminado de convertir en una versión de Ollanta 2.0, ¿no? Es decir, los grandes centros de poder en el país son los que van a poner la agenda política acá. Y él, para no ser vacado, pues juega justamente con los intereses. Por eso es que ya deja de lado
aquel planteamiento que es fundamental para que el modelo económico no siga afectando a la gran mayoría de nuestro país, el tema de una constituyente. Ya prácticamente lo ha dejado de lado, ¿no? Entonces, eso significa dejar de lado todo aquello que prometió para ser elegido. Habla de progreso y desarrollo, son palabras muy, muy amplias, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo es el que se está planteando? ¿En base de qué? ¿Cuál es el proyecto de nación que se tiene? ¿El proyecto país que se tiene? No hay eso. Ni hay tampoco por parte de ninguno de los partidos de derecha. Todos juegan simplemente al acomodarse y al mantener el status quo para que los intereses de los grandes monopolios no se toquen. Y sigamos en esta situación, ¿no? Hay una frase muy interesante de un teórico marxista del siglo pasado que decía, ¿no? De que la burguesía, entiéndase por la burguesía los inversionistas en un país, ¿no? Cuando están en bonanza, no el Estado se meta a regular nada, porque es la mano invisible la que va a regular todo, la ley de la oferta y la demanda. Pero cuando hay crisis como ahora, quiere que el Estado participe, pero para cautelar sus intereses. Y es por eso que en nuestra realidad, en el Perú, cualquier situación que se pueda tomar en cuenta para el tema económico pasa necesariamente por cautelar los intereses de quienes vienen a invertir con muchas facilidades, afectando derechos, flexibilizando normas de protección de medio ambiente y del ámbito laboral. En un país donde el 25% de la población es el que está en planillas, prácticamente tiene trabajo establecido, estamos hablando de la población económicamente activa, y el 75% está entre informalidad y desocupación. Y eso no se soluciona de la noche a la mañana. Por otro lado, también hay que tomar en consideración que los grupos de opositores que buscan la vacancia, y más los medios de comunicación que los avalan, están orientando a echarle la culpa a Pedro Castillo de todo lo que está pasando. Y no asumen autocríticamente que ellos también son responsables de todo esto que está pasando, de esta corrupción generalizada que existe y que incluso está descentralizada a nivel de gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces, en la práctica, a mi entender, todo ha sido un circo el día de ayer y en la madrugada de hoy, en un límite que te diré que en la práctica no soluciona nada los grandes problemas del país. Tan es así que me ha gustado mucho que Susel Paredes del Partido Morado dijo, bueno, entonces tenemos que irnos todos, pues vámonos todos. Porque esa es realmente la lectura que la población tiene, ¿no? Pedro Castillo va creciendo en su desprestigio ante la población, obviamente porque ha cambiado su programa de gobierno, prácticamente ha borrado con el codo lo que escribió con la mano, y el Congreso que actúa pues como los partidos tradicionales que buscan simplemente mantener el status quo y sus intereses personales y de grupo. Roberto Sánchez Palomino dijo algo interesante, dijo tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen un rol patético ante el país, ¿no? Algo así dijo, no necesitamos desencuentros, no podemos decir quién tiene la cara más arrugada, más sucia, o quién tiene el sombrero que no me gusta, ¿no? O sea, en otras palabras, se están peleando dos instituciones que son básicas, medulares para el desarrollo, para el funcionamiento del Estado peruano, ¿no? Pero que no están cumpliendo el papel que le corresponde. El Congreso, eso dijimos la semana pasada, los congresistas en su mayoría, hay salvo algunas excepciones, honrosas excepciones, están prácticamente abdicando su función de representar los intereses del pueblo en función a intereses de otro tipo, ¿no? Y el Ejecutivo tiene prácticamente un conjunto de gente que también está mirando el tema como si si fuera un botín el Estado, ¿no? Y no en función a las políticas que deben hacerse. Y bueno, del Poder Judicial
podemos hablar mucho, pero en este caso vamos a hacer una excepción. Lo cierto es de que la famosa separación de funciones no está funcionando en el país. Y con un régimen económico como el que tenemos, que cada día se agudiza más y cada vez el pasivo va en manos de la gran mayoría, el problema de la seguridad alimentaria, el problema del calentamiento global, el problema de la falta de trabajo, el problema de la vulneración de derechos humanos todos los días, esa es una agenda que tiene necesariamente que tomarse en consideración, pero al parecer, como están pasando las cosas, no va a suceder. Entonces, como alternativa, creo yo de que si hablamos en términos de democracia, deberíamos ir a un referéndum donde la gente va a tener que decir si se va Pedro Castillo y si se van los congresistas. O sea, o si se van todos o se queda uno de ellos. Pero eso es lo que tiene que expresar la mayoría de la población. Porque con esta democracia indirecta, donde nos ponen un circo en la televisión, no llegamos a nada. Estamos en el mismo punto muerto que antes de todo este circo. Y ahora se nos viene otro, que es el tema presentado por la vacancia por insolvencia moral. El equilibrio de poderes no está funcionando, el equilibrio de poderes no está en el lugar que debería estar, que la población espera, porque en el Ejecutivo tenemos, como bien señalas, un presidente cautivo, capturado, preso, encerrado en los intereses de Cerrón, y eso está comprobado. En el legislativo, como tú también bien señalas, hay con algunas excepciones, sobre todo de los congresistas de las regiones, que están pidiendo la unión, que están pidiendo la concertación y pensar en el Perú y no pensar en los intereses de grupo, que es el interés de grupo económico, que es quien está finalmente dirigiendo y moviendo los hilos del Congreso de la República. El pedido de vacancia está en la población de a pie, lo tiene bastante claro, por eso la opinión de que se vayan todos. ¿Qué le espera entonces primero a este gabinete y qué tendría que ocurrir en el escenario constitucional de otras instituciones que tendrían que intervenir para buscar enrumbar? Estamos en realidad en una situación de incertidumbre con respecto a los dos poderes del Estado. Y esa es la realidad. A ver, no solamente el tema va por el lado del gobierno que reside en la capital a través de 3 funciones o 3 poderes. En la práctica es un solo poder, pero tienen 3 funciones. Es una división clásica de la democracia que se comienza a instaurar a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Y también de la independencia norteamericana. Es tal cual conocemos nosotros el sistema demoliberal, ¿no? El problema acá comienza, en primer lugar, por la cultura ciudadana, pero fundamentalmente por la crisis organizativa de los partidos políticos. Porque, como tú recordarás, ha habido una reforma política que fue mediatizada para las elecciones presidenciales, ¿no? Porque en realidad y esto debido a la pandemia, lo que se exigía con la reforma política es que los partidos políticos realmente funcionen en forma democrática, con locales aperturados, no menos de 60 a lo largo de todo el país, con constancia de que realizan sus reuniones en los locales, y eso permitiría de alguna manera la emergencia de nuevos liderazgos, ¿no? Lamentablemente eso no ha podido ser, e incluso como iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones propuso, y esto fue inmediatamente aprobado por las fuerzas políticas del Congreso, el Congreso anterior, de que se iba a suspender esta reforma política porque partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, la mayoría de los partidos que estaban en el Congreso
no tienen la capacidad de funcionar democráticamente como la ley de partidos políticos reformada lo exigía. Y ese problema lo vamos a tener multiplicado con los movimientos regionales, que son también Club de Amigos, ahora en octubre. O sea, con las elecciones que se van a hacer a nivel de gobierno descentralizado, gobiernos subnacionales, este problema se va a multiplicar por 26. Imagínate que en estos momentos, en departamentos pequeños como Tacna y Moquegua, que tienen poca población, hay más de 11 listas de candidatos a alcalde, de candidatos a gobernantes regionales, y cada uno, pues, en un movimiento regional no es un partido político, ¿no? Es una agrupación coyuntural. Bueno, yo lo sé por experiencia, alguna vez llegué a conformar un movimiento regional, fundador de un movimiento regional que se diluyó en el tiempo porque no cumplió con lo que se había como objetivo para ello, ¿no? Pero eso está sucediendo a lo largo, va a suceder en momentos en todo el país con respecto a las elecciones de gobiernos nacionales y subnacionales. O sea, se va a multiplicar el problema, esta crisis institucional, agravada por la corrupción, porque no se ha podido cumplir con una ley de reforma política. O sea, lo que tienen las instituciones es que funcionar democráticamente. Entonces no puede ser pues solamente que sea un grupo de gente. Incluso ahora están resucitando figuras que anteriormente fueron partidos políticos tradicionales, ¿no? Que incluso son suscriptores de denuncias ante el Congreso para vacar al presidente. Entonces estamos frente a un clientelismo político tradicional que incluso se alía con fuerzas fascistas de otros partidos, de otros estados, para practicar la política. Entonces, lo que se está negando en esencia es la democracia. Por eso es que una de las salidas que podría hacer es ir hacia referendos para que la población, en la mayoría, decida efectivamente quién se va y quién se queda. Porque así no podemos seguir. Es imposible. Y por otro lado, los sectores que son más golpeados en la población, que es la mayoría, tienen que entender que solamente unidos van a poder salir hacia adelante. Van a poder hacer valer su voz política porque son el pueblo organizado. Y no simplemente fraccionados, porque para mi entender, ¿no? El papel que está jugando Perú Libre es un papel doble, ¿no? Pues, por un lado apoya, por otro lado chantajean, por otro lado están buscando tener buenos resultados a nivel regional y municipal para consolidarse como tal. O sea, ellos no piensan en una agrupación de izquierda que sea prácticamente universal. Ellos están pensando en que es su partido el que tiene que hacer la revolución. Y a mi entender eso está mal. Entonces, los grupos de izquierda tienen que ser lo suficientemente maduros para poder entender que si no hay unidad, pero una unidad programática, dejando de lado todos aquellos preceptos que ya cayeron con el muro de Berlín, y poder avanzar hacia una unidad que permita hacer un cambio constitucional. Y donde haya emergencia de nuevos liderazgos, de liderazgos jóvenes, de liderazgos más amplios, descontaminados de dogmatismo, descontaminados de todo esquema estructural mental que proviene del siglo pasado, ¿no? Adecuado a una realidad, a nuestra realidad. Esa es nuestra tragedia, es que no hay ningún partido político que se atreva a proponer un proyecto de país. Por lo que no somos un solo país, somos varias nacionalidades. Somos, o deberíamos ser, un Estado plurinacional, como lo es Ecuador y lo es Bolivia. Entonces, todas esas cosas faltan definir. Y yo estoy seguro que si eso lo diríamos en el Congreso como un integrante, eso sería traición a la patria para muchos. Entonces, ¿eso quién lo tiene que decir? Lo tiene que decir el pueblo soberano, que es la Asamblea Constituyente. En situaciones de crisis estructural es donde se necesita necesariamente que haya la verdadera democracia. Antonio Negri, que es un político italiano, dice que la democracia es igual al poder constituyente, porque el poder constituyente es el órgano máximo que determina cómo debe funcionar un Estado a través de la estructura de una constitución. ¿Y quiénes son los miembros de la Asamblea Constituyente? El pueblo en general, que decide
qué tipo de Estado es el que quieren. Y no unos cuantos iluminados que han llegado al Congreso de repente financiando sus campañas para defender intereses de grupos económicos. El escenario actual con respecto a no encontrar un punto de encuentro, ¿no? El pacto que señalas, David, y que instituciones como la Iglesia podría ser ese ente que pueda conjugar los intereses, no solamente el Ejecutivo, el Legislativo, sino las nacionalidades. Tenemos, y creo que como Estado hay 3 Perús en vigencia, el oficial, con todos los problemas que tiene los grupos políticos, ese es un escenario. El otro escenario es el urbano marginal y el escenario rural. Entonces, 3 escenarios en los que no hay punto de encuentro. Hay un desequilibrio, además, no solamente por los servicios que tiene que brindar el Estado a la población más necesitada, sino porque hay una distribución de la riqueza totalmente fuera de lógica, en beneficio de quienes conforman el Estado. Esa situación lleva a pensar cómo salir de esta situación y encontrar un punto en la que puedan coincidir todos, que es el Perú. El Perú como única y única razón. Los ejemplos de Alemania, por ejemplo, que se señalaba en una entrevista con Ami Castillo, que la izquierda y la derecha, con otra mentalidad y con otro concepto, se unen para sacar las leyes que favorezcan a los ciudadanos alemanes. Esa situación, ¿cuándo y qué tiene que ocurrir para que ocurra en nuestro país, tal vez? A ver, en primer lugar, que quería aclarar algo que me parece importante. Tú has tocado la iglesia, ¿no? Si bien es cierto, la iglesia, porque en el Perú hay varias religiones, varias iglesias, pero la iglesia entendida dentro de la tradición en el Perú, que nos impusieron una fe y un poder moral mundial, que es el que reside en Roma, encontramos que la iglesia está manejada, por no decir manipulada, por el clero, ¿no? Es decir, es la jerarquía del clero la que determina la voz oficial. Nosotros tenemos un privilegio, tenemos un arzobispo, el arzobispo Castillo, que es sociólogo, egresado de la Universidad Nacional de San Marcos, una persona que conocí hace muchos años, en la década del 70, cuando éramos parte de la Unión Nacional de Estudiantes Cristianos, que optaban por la filosofía de la teología de la liberación. Y entonces ahí nos pudimos dar cuenta, por lo menos yo me di cuenta, de que dentro de la iglesia, ¿no?, existen sectores que adoptan el criterio de la filosofía de la liberación de Gustavo Gutiérrez, ¿no?, donde identifican que el cristiano debe tener un accionar social y político de cara a los necesitados, aquellos con los que Cristo convivió en vida, a los pobres, a los desvalidos, a los enfermos, a las prostitutas, a todos ellos. El cristiano tiene que saber vivir en eso. Pero así como hay también otro grupo que pertenecen al Opus Dei, que son sectores fascistas, que incluso avalaron el gobierno de Francisco Franco en la Guerra Civil Española, y que de alguna manera corroboraron la desaparición de más de 2 millones en la etapa. Igual en Alemania con Hitler, igual en Italia con Mussolini. Y es más, por ejemplo, el Papa Francisco de alguna manera tiene una opinión más abierta con respecto al tema de la homosexualidad, con respecto a muchos temas que son tabú dentro de la iglesia.
Sin embargo, el anterior era totalmente 180 grados de diferencia. ¿A qué quiero llegar? De que instituciones como la Iglesia tienen también sus contradicciones. O sea, no es decir las cosas que la Iglesia tiene poder moral para mediatizar, no. Hay también dentro de ellas una lucha de ideas por ver cómo enfocar ese mensaje tan privilegiado y tan visionario que dio Cristo con su existencia en este mundo, que significa cómo debes amar a tu prójimo, o sea, cómo debe vivir un cristiano, ¿no? Y lamentablemente muchas veces la religión ha servido como mascarón de prueba para imponer, como sucedió con el caso de la conquista en el Perú. Por otro lado, yo recuerdo también, siendo joven, que en la época del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, había también sectores interesados dentro de la Fuerza Armada, unos que participaban con los cambios y otros que se oponían a los cambios. Por eso que Héctor Béjar, cuando habla de que había ahí sectores que fueron los responsables de poner una bomba al buque cubano en el Callao, y todo el mundo pegó el grito al cielo, él no dice ninguna falsedad, eso sucedió. No veamos a los archivos de los medios de comunicación para ver qué es lo que ha pasado en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que también en la Fuerza Armada hay también sectores que de alguna otra manera tienen diversos enfoques con respecto a la realidad. Y es que esa es la naturaleza de una sociedad. No todos van a estar de acuerdo y hay intereses contrapuestos. Pero llegar a una concertación es ponerse de acuerdo en todos los puntos. Ese es bien difícil, ¿no? Ese es bien difícil. Perdón, llegar a un consenso, pero llegar a una concertación es ponerse de acuerdo en puntos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar en esta situación? ¿Cuál es el punto fundamental que nos debe unir? El punto fundamental que nos debe unir es satisfacer las necesidades básicas de la población. La seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay políticas económicas que lo que buscan es simplemente mantener el status quo para que los monopolios que manejan la finanza, la industria alimentaria, los medios de comunicación mantengan siempre ese tipo de rentabilidad sin tener en cuenta los intereses de la población. Y como todos nosotros nos han encajonado que somos consumidores y usuarios, pues nadie se da cuenta de nada, ¿no? El que no tiene dinero plastificado es como si fuera una isla en el mar, ¿no? O sea, todos tienen que manejar dinero plastificado. Y el que no tiene dinero, ¿qué hace? ¿Cómo vive? Y el que no tiene trabajo, ¿qué hace? ¿Cómo vive? Y nos quejamos de que la inseguridad, pues justamente es el producto del sistema Si hay mayor delincuencia, es porque la gente no tiene de dónde sacar. Entonces hay una cuestión acá que hay que tomar en consideración. ¿Cuál es el proyecto nación? ¿Cuál es el proyecto país que queremos? Comencemos por eso. Es lo que debe discutir el Congreso, pero no lo discute. Eso es lo que debe plantear. Por eso que cuando se habla, Castillo plantea puntos fundamentales en el documento Un Perú sin corrupción. Esa era la llave para comenzar a desarrollar las políticas públicas. Pero ¿de dónde viene el petardeo, el boicot del Congreso? Entonces estamos frente estamos yendo a un estado anómico. Es un estado que ya no funciona, donde sus instituciones fundamentales están que resquebrajadas. Y la población no se da cuenta de eso. Lo único que está expresando la población es que se vayan todos. Eso significa que estamos entrando a un momento constituyente. Que poco a poco vamos a ir entrando a la necesidad de tener que ir a una asamblea constituyente para definir cómo debemos vivir. Porque con esta constitución ya no da para más. Eso es lo que está pasando. Bueno, esa es mi forma de entender este momento. Excelente. Sí, excelente la conclusión, porque estamos, acá en producción dicen, estamos como el tren del juego de los niños, que da vueltas y vueltas, cuando se termina la batería, ¿qué va a pasar? Uno, dos, ¿qué escenario puede haber? Que alguien que está manejando ese trencito levante la mano, ese alguien debe ser el pueblo. Y esa conclusión que nos está señalando, que creo que es válida, David, obliga a varias cosas. La población
pide que se vayan todos, pero falta el refuerzo, que se vayan todos, pero ¿qué viene? Además de convocar a nuevas elecciones y todo eso. En ese escenario, ¿consideras que ingresaría el tema de la Asamblea Constituyente o una, como se ha hecho en Chile, que está caminando y que está pidiendo, dentro de otras cosas, la nacionalización de la minería, que es la principal fuente de ingresos en Chile? Pero regresando a nuestro país, esa función es de los partidos políticos, no existen los partidos políticos como tal. Los medios de comunicación de señal abierta tampoco están en esa posibilidad por los grupos económicos que están detrás de cada uno de ellos. ¿Qué queda? La comunicación directa de líderes. Ayer, en el Día de la Mujer, hemos tenido expresiones y conocimiento de valiosas mujeres que no son, digamos, visibles en el escenario nacional, pero que en sus regiones son líderes, pidiendo en el Congreso de la República y pidiendo en los escenarios en los que han participado en estos 4 días previos al Día de la Mujer, que el gobierno y el Congreso de la República se pongan de acuerdo. ¿Y que ganan peleándose por vacancia o por disolución, cuando los pobres se siguen muriendo en ciudades como la Amazonía peruana, para poner solamente un ejemplo? Creo que por ahí está, y ese papel tienen que cumplir también los medios de comunicación virtuales, el caso nuestro y el caso de otros medios que también están en esa línea de educación, que creo que es lo que tenemos que dar, educación a la población para que reflexionen en este caos. Hay que cambiar, que se vayan todos inicialmente como se propone, pero además después de eso, ¿qué? Va a ser una elección como se está pretendiendo, para que regresen nuevamente los grupos de poder que no han aportado en beneficio de los más pobres en los últimos 200 años. Esa creo que es un reto de varios actores, donde también está la Iglesia, David, y yo hablo la Iglesia, no solamente la Iglesia católica, sino la Iglesia en toda su magnitud, todas las creencias que también están en la responsabilidad social de estos tiempos tan complicados, David. Sí, efectivamente, esta es tarea de todos, pero como vuelvo a repetir, siempre va a haber intereses encontrados, en todas partes hay intereses encontrados, ¿no? La Biblia nos da muchas metáforas, y la principal metáfora es que entre propios hermanos se asesinan, ¿no? Eso tiene mucho significado. En nuestro país, a veces uno no sabe, pero tiene al enemigo al costado atrás y uno ni cuenta se da. Le estoy hablando en términos metafóricos, por si acaso. No estoy hablando en términos reales propiamente dicho. Es decir, y tenemos que concertar, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es qué es lo que queremos como país. Y hay que darle oportunidad a los sectores que están exigiendo cambios para que ellos digan qué es lo que quieren y no interpretarlos y simplemente hacerlo, acomodarlos a los intereses que representamos para darle de alguna manera una figura legal a eso que se supone están haciendo, representando a la población. Porque si una de las razones por lo cual hay bastante desprestigio por parte de quienes ahora se rasgan la vestidura porque quieren menos corrupción, que quieren que haya un presidente capaz y que tenga un programa de gobierno, son aquellos que toda la vida han colaborado con este desorden de las cosas, o mejor dicho, han protegido intereses que van en contra de la mayoría de la población. Creo que sí, ese punto de encuentro hay que buscarlo, y es el Perú. No hay que pensar mucho, es el Perú y los más pobres de nuestro país. Colombia nos está dando un ejemplo, en mayo hay elecciones presidenciales, y digo nos está dando un ejemplo porque hemos entrevistado a varios colombianos
con respecto al trabajo que está desarrollando Gustavo Petro, candidato presidencial de la izquierda colombiana, con su pacto histórico. Un pacto histórico que ha calado en los colombianos de todos los sectores. Pero Gustavo Petro pues tiene una trayectoria como alcalde primero de Bogotá y luego como dirigente estudiantil, casi parecido a lo que está iniciándose en Chile con Boric. Pero ese pacto histórico creo que puede servir como referencia para en el escenario peruano, porque hay mucha similitud en lo que significa necesidades y requerimientos de los peruanos en esta situación tan difícil y en la que hay que buscar puntos de encuentro, como bien señalas, David. En el Perú los partidos políticos no están funcionando como tal. Esa es una de las razones por las cuales tenemos siempre los mismos protagonistas en el escenario del Congreso, ¿no? Y el otro tema, aparte de que los partidos políticos no funcionan como tales, es la corrupción generalizada, que no hay una manera articulada de poder erradicar eso, ¿no? Porque es un tema en el cual prácticamente se ha mimetizado en todos los estratos sociales, ¿no? Desde la pequeña corrupción hasta la corrupción internacional, donde tienen que ver incluso, han pervertido incluso hasta gobernantes, ¿no? En el país es un claro ejemplo de eso. Y se quiere dorar la píldora ahora, modificando leyes como la de la colaboración eficaz para evitar que haya pues una sanción ejemplar contra aquellas personas que efectivamente han estado perjudicando a la población sobre la base de un crimen organizado, incluso pervirtiendo instituciones políticas, democráticas y de la sociedad misma. Entonces la corrupción está por todos lados y eso es lo que nos impide de repente ponernos de acuerdo, porque siempre va a haber intereses subalternos. Ferraioli decía algo bien interesante. Luis Ferraioli, cuando a finales del siglo XX, cuando hablaba de cuando había pues los crímenes contra los tribunales y jueces que juzgaban a la mafia, ¿no? Italia entró en un proceso de crisis muy fuerte y juristas como Ferraioli señalaba que para que exista un garantismo en Italia, es decir, para que se cumplan los derechos humanos, para que se protejan los derechos de la persona, lo primero que tiene que pasar es que el ámbito informal esté por debajo del ámbito formal, porque lo que en la práctica, y es lo que está sucediendo en el Perú, el ámbito informal es el que prima sobre el formal. Y este ámbito informal pervierte todos los sectores de la sociedad, incluso hasta las centrales de los trabajadores, las asociaciones de empresarios, el sistema financiero, todo está prácticamente minado por este tipo de mal que existe en sociedades como la nuestra, un país tercermundista que ha pretendido ser un país moderno con una política perversa de darle solamente valor al mercado, a la despiadada ley de la oferta y la demanda, y dejando de lado las necesidades básicas de la población, cuyo respeto es la base de la dignidad de las personas. Es decir, si nosotros queremos tener personas dignas, tenemos que satisfacer las necesidades básicas. Educación, salud, vivienda, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces las políticas tienen que apuntalarse hacia eso y no simple y llanamente regarse en la vestidura porque se tocan de repente, se tienen que pagar más impuestos y por eso boicotean una reforma tributaria, y eso también lo hemos explicado acá. Entonces esas situaciones son las que tenemos que buscar, ¿no? Y en función a eso podemos avanzar. Excelente, y estábamos viendo lo de Gustavo Petro. Mañana vamos a tener a un invitado colombiano. Está primero en las encuestas y al parecer en primera vuelta en las elecciones de mayo, pero este fin de semana, este domingo, hay elecciones legislativas y también las posibilidades del grupo de Petro son de las mejores. Pacto histórico.
vamos a estar atentos. En el caso nuestro, la preocupación la compartimos, pero también el optimismo que caracteriza a los peruanos, David, de que todo es posible. Y los cambios tienen que darse y es un proceso. Definitivamente ahora aparentemente hay un retroceso, una paralización, pero los cambios tienen que darse de todas maneras en el escenario de la democracia, evidentemente. Gracias, David. Si hubiera algo más, estamos atentos a lo que ocurra en los próximos días. Correcto, estaremos al tanto para participar en tu prestigioso programa. Muchas gracias por la cobertura. Gracias, y preparar a lo mejor hacer un especial desde Huacho para conocer a estos dirigentes. Coordinemos lo de las agendas para las entrevistas, pues, ¿ya? Correcto, por correcto. el interno podemos ir consensuando. Correcto, estamos en comunicación. Claro. Gracias, no te olvides David. Un abrazo. Te está esperando tu ceviche de pato y tu pico moscatel para que baje. Bueno. Muy bien, va a ser un plato en paila, un plato gigantesco. Gracias, David. Gracias por todo. En nombre de nuestros televidentes, y estamos en comunicación. Un abrazo.